Los sumerios, la primera civilización conocida, se llamaban a sí mismos Sagiga, el pueblo de cabezas negras. ¿Y por qué deberían de llamarse así, pueblo de cabezas negras? ¿Acaso eran negros subsaharianos? No, sabemos que no eran negros subsaharianos. Por tanto, en relación a qué o con relación a quiénes, ellos se percibían como la cabeza negra. Obviamente tenía que ser con alguien que tuviera la cabeza blanca, clara, rubia, a piel blanca, muy blanca. ¿Quiénes eran estos para los sumerios? Sus dioses, los Anunna. Realmente dioses, que no significa dioses espirituales, ni espíritus, ni sobrenaturales, ni nada de esto que entendemos ahora con la idea de Dios surgida fundamentalmente a partir del siglo VI a.C., sino, bueno, con unos tipos que eran de carne y hueso, y que los definían en todas las gráficas que aparecen, en todos los dibujos, en todas las representaciones, los definen como un individuo mucho más alto que los humanos normales, que los Sagiga, que los cabezas negras, y además con barba. Estos Anunna, estos Anunnaki, estos dioses aparecen en otras culturas, y aparecen en otras culturas también representados como este pueblo de las cabezas blancas, pueblo de las cabezas blancas y con barba. Así generalmente se representa a Viracocha, y así también se representa a Quetzalcóatl, blancos, hombres blancos y con barba. Cuando nace Noé, su padre, Lamec, se asusta. Se asusta y va a ver a su padre, a Matusalén, al abuelo del niño recién nacido, para decirle que tenía una piel muy extraña, que tenía un aspecto muy raro y que ese niño no debía ser suyo por el aspecto que tenía. ¿Y cuál era el aspecto que dice el libro de Enoc que tenía Noé cuando nació? Bueno, pues dice que tenía la piel rojiza y blanca, el pelo y los ojos blancos y brillantes, muy brillantes. Bien, Matusalén le dice que no se preocupe, que evidentemente no es hijo suyo, sino que es un hijo de lo que en su contorno se llamaban los Anunnaki, los dioses, los Elohim, y que por tanto, pues que ya está, que esto era así, que tenía que sentirse contento y feliz y orgulloso de tener un hijo, de que su mujer hubiera tenido un hijo con uno de estos tipos. Y de ahí el aspecto de Noé. El aspecto de los hijos entre dioses y humanos, o según la mitología alienígena actual, entre hijos entre extraterrestres y humanos terrestres, viene representado siempre de la misma manera, al menos en las mitologías clásicas. Eran hombres muy altos, muy fuertes, y bueno, de aspecto también como el de Noé. Eran, dice así la Biblia, estos gigantes, los grandes héroes de la antigüedad. Ahí tenemos a Hércules y tenemos a Gilgamesh. Estos Nefilim, estos gigantes, estos héroes de la antigüedad, estos semidioses, Hércules, Gilgamesh, dice la mitología alienígena actual que eran hijos de extraterrestres con humanos terrestres. Que los hijos de Dios descendieron a la tierra, cuenta así la Torá, el Antiguo Testamento cristiano, y entonces vieron que las mujeres de la tierra pues les gustaban y que eran compatibles con ellas, y entonces pues tuvieron hijos con ellas. Pero ¿y si resulta que no eran estos Anunna, estos Anunnaki, estos dioses, estos Elohim extraterrestres? ¿Y si resulta que hay otra opción plausible, perfectamente plausible, y que además de rebote explicaría muchas otras cosas, muchos otros misterios históricos, antropológicos que tenemos entre manos? Los neandertales parece que surgieron hace unos 350.000 años, alrededor de esa fecha, coincidiendo con el inicio de la glaciación de Mindel. Bueno, tuvieron que adaptarse, quedaron aislados en las penínsulas del sur de Europa, los Heidelbergensis del que proceden, y ahí evolucionaron. Durante 350.000 años estuvieron aquí en la Tierra y tuvieron mucho tiempo de hacer muchas cosas.
En principio pensábamos que los neandertales eran unos tipos toscos, una especie de brutos, de nobles brutos. Sí, es verdad, con una enorme fuerza física, una gran musculatura. Ya empieza a recordarnos algo a nuestros protagonistas, a estos dioses, a estos Anunnaki, a estos Elohim. Y además parece que tenían la piel clara, los ojos claros, el cabello claro. Estaban adaptados a unas condiciones de poca radiación solar y por lo tanto tenían que estar adaptados a conseguir el máximo de vitamina D, que es una de las grandes claves para la supervivencia de los humanos, sobre todo en estas latitudes y en estas épocas glaciales. Eso y ser grandes consumidores de carne, porque la vitamina D sí está en la carne, pero por ejemplo no está en los cereales, ni está en ese tipo de alimentación que surgió con el Neolítico. Bien, ahí tenemos a nuestros neandertales, que pudieron haber evolucionado y pudieron haber creado que, pues, algunas de esas grandes culturas, de esas grandes civilizaciones antediluvianas que parecen que quedan rastros ahí, pero pocos, que todo indica que podrían haber existido hace mucho antes de lo que la historia y la antropología oficial quieren reconocer. Bueno, esas grandes culturas de la antigüedad que explicarían muchas cosas. Sabemos que su tecnología llegaba incluso a poder fabricar el primer pegamento conocido, con ocre y con betún. Pegamento con el que unían sus instrumentos, las lascas de piedra, las hachas, todo esto al mango, y que denota un desarrollo tecnológico muy superior al que imaginábamos. Era una población paleolítica, obviamente, extraordinariamente carnívora y por tanto vivía en unos niveles de baja densidad demográfica, grupos pequeños, y a partir de ese estrato es donde desarrollaron o pudieron haber desarrollado, según esta hipótesis, una civilización tecnológicamente muy avanzada, mucho más avanzada de lo que los restos arqueológicos nos han dejado entrever. ¿Cuál podría ser la secuencia histórica de estos neandertales que evolucionaron extraordinariamente y se convirtieron en una civilización superior y que fueron los que recogen las mitologías de la antigüedad como los dioses, los Anunnaki, los Elohim? Bien, este desarrollo tecnológico a lo largo de 300.000 años pues dio lugar a una civilización que no está sustentada en la burbuja demográfica, en una enorme densidad demográfica, que es como entendemos que solamente se puede crear una cultura, una civilización desarrollada tecnológicamente. La tecnología en el mundo neolítico surge simplemente para poder sostener el crecimiento constante de esta enorme burbuja poblacional en la que se sustenta el sistema económico y el sistema cultural que llamamos neolítico. La agricultura y la ganadería. Pero la agricultura y la ganadería como medios para alimentar al gran rebaño, en realidad, al sustento, al eje fundamental de lo que es el neolítico, que es el rebaño humano. Los neandertales van generando un desarrollo tecnológico que mantiene sus condiciones paleolíticas de baja densidad demográfica, de grupos pequeños. Es decir, no tienen por qué llegar a crear ese impacto demográfico tremendo que es el neolítico, y pueden crear una civilización muy avanzada tecnológicamente sin ese impacto poblacional tremendo, sin esa gran burbuja demográfica neolítica. Y de hecho, la secuencia histórica nos dice que esto sucedió así. Crean esta civilización muy avanzada y con muy bajo impacto sobre el terreno, es decir, con muy poca presencia de restos físicos de esta civilización. La mitología sumeria nos cuenta que la primera ciudad que construyeron, el primer asentamiento que construyeron los dioses, los Anunnaki, se situó en Mesopotamia y se llamaba Eridu. Bien, allí en ese asentamiento todos podríamos preguntarnos por qué allí, por qué exactamente allí, por qué se van allí a la confluencia de los ríos Éufrates y Tigris. Bueno, allí hay algo muy interesante.
incluso hasta nuestros días, o precisamente a nuestros días, se llama petróleo. Bien, los neandertales son fuertes, muy fuertes físicamente, son de piel blanca, ojos claros, pelo claro, y ahora son de mayor estatura. Han evolucionado tecnológicamente, culturalmente, alimenticiamente, genéticamente, y tienen un desarrollo tecnológico parecido, vamos a poner quizás al que ahora mismo tenemos nosotros aquí. ¿Qué es lo que sucedió entonces? ¿Qué nos cuentan la mitología antigua que sucedió? Bueno, pues lo que sucedió entonces fue algo muy curioso, y es que hubo una rebelión dentro del mundo neandertal, dentro de esta civilización neandertal. Y entonces era una población demográficamente muy baja, no tenían ese gran rebaño de mano de obra que disponíamos los humanos sapiens desde que surge el Neolítico, y entonces pues resulta que las clases bajas, los trabajadores dentro de esta cultura, de esta civilización neandertal, pues tenían una gran sobrecarga de trabajo en unas condiciones penosas muy duras. ¿Y qué nos cuenta esta mitología sumeria? Pues que se rebelaron, estas clases bajas se rebelan, hay un motín, hay una gran revuelta, y ponen en peligro a las clases dirigentes. Y las clases dirigentes, para evitar este peligro, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver con qué podríamos sustituir, o cómo podríamos hacer que fuera más llevadero la vida y el trabajo de nuestros trabajadores neandertales. Bien, y entonces hubo uno de ellos, dice la mitología que fue uno llamado Enki, que dijo, bueno, esto tiene una solución, tenemos aquí un posible candidato para que sea un trabajador que pueda quitar de los trabajos más duros a nuestros obreros y a nuestra gente. ¿Quiénes son? Bueno, pues esta raza, los Homo sapiens, estos que están aquí. ¿Y qué hicieron? Pues mediante la ingeniería genética, pues lo que hicieron fue introducir una serie de genes neandertales. Mezclaron a estos tipos, a estos Homo sapiens que estaban allí, a estos humanos primitivos, lo mezclaron y le introdujeron una serie de genes neandertales. ¿Para qué? Pues para que estuvieran capacitados para poder llevar a cabo esos trabajos básicos, pero al mismo tiempo tecnológicamente especializados, que requerían para sus instalaciones, para su vida, pues bueno, electricistas, fontaneros, si queréis llamarlo así, toda esta clase de personas, agricultores llevando las granjas. El Edén era una granja la que los pusieron allí, y cuenta la Biblia que ahí los Elohim pusieron allí a Adán y a Eva, después de modificarlos genéticamente y todo esto, y de crear clones, sacando de la costilla de Adán, pues sacando clones del primer prototipo que consiguieron que saliera bien, pues los pusieron allí a Adán y Eva para que cultivaran y labraran el jardín del Edén, que era la plantación donde estaban viviendo los Anunnaki, los neandertales, estos descendientes evolucionados de los neandertales. Veréis, ocurre algo muy curioso, y es que cuando se pregunta a uno qué pasó con los neandertales, por qué desaparecen de repente, porque eran una población muy pequeña, pequeños grupos muy separados uno a otro, y cuando llegan los humanos, los Homo sapiens desaparecen. Bueno, cuando llegan los humanos desaparecen, pero quizás no fueron extinguidos por los humanos, ya no se extinguieron, siguen ahí. Lo que pasa es que a todos esos neandertales se fueron incorporando o fueron siendo llevados ¿a dónde? Pues a donde estaban los neandertales más evolucionados, esta es la vida superior. Rescataron a sus congéneres de la superficie de la Tierra, de la superficie visible de la Tierra, de las zonas donde era más difícil vivir, como era Europa, etcétera, etcétera. Los neandertales, según esta teoría, no desaparecieron, sino que sencillamente desaparecieron de la vista arqueológica. Quedan los cromañones, quedan estos seres que se mezclaron genéticamente. Toda la población de fuera de África tiene genes neandertales y aparecen ahí con sus genes neandertales, se mezclaron después. Y los neandertales estuvieron pues presentes hasta hace alrededor de unos 39.000 años por ahí.
Los últimos neandertales cuyos restos hemos encontrado. Bueno, pues esos serían los últimos en ser rescatados por esta cultura civilización superior para llevarlos a su mundo. ¿Y dónde podría estar su mundo? Bueno, pues su mundo estuvo hasta hace no mucho aquí también, junto con los otros humanos. Lo cuenta la Biblia, el Jardín del Edén, lo cuentan todas las mitologías, los egipcios, una época dorada en la que los dioses convivían con los humanos, andaban a su lado, todo esto. Lógicamente eran los que dirigían la ciudad, eran los reyes, eran los gobernantes de estas ciudades, de estos territorios, y además estos dioses, estos tipos, esta civilización neandertal, pues tenían una jerarquía, ya lo hemos visto, había unos que eran los trabajadores estos que se rebelaron y que eran las clases bajas, pero había una jerarquía, incluso una jerarquía política, había organización política, la cual esas pequeñas familias tenían una densidad demográfica muy baja, no había muchos neandertales en la Tierra, ni antes de conseguir este gran desarrollo tecnológico, ni después tampoco, porque el desarrollo tecnológico lo habían conseguido directamente desde su forma de ver y su cultura y de ver el mundo como hombres paleolíticos, y por lo tanto esto de la burbuja poblacional y el desarrollo de las poblaciones, el desarrollo demográfico y todo esto neolítico, pues ellos ni remotamente podían pensar en un mundo así, que resultaba absolutamente nocivo para ellos y para el propio planeta. Bien, se repartían, nos cuentan ahí toda la mitología, porque estos dioses se reparten los territorios, se reparten los pueblos. Hay un tipo que es un alento alto que se llama Yahvé, o un grupo cuyas siglas, cuyas iniciales era Yahvé, como puede ser las iniciales de USA, de United States of America, y entonces pues este grupo Yahvé pues, les toca en su reparto, les asignan un pueblo que no tenía ni siquiera nación, y por eso todo el empeño de este grupo Yahvé era prometerles y convencerlos de que lo siguieran a este grupo Yahvé, y prometiéndoles que iban a tener una tierra y que iban a dejar de ser nómadas y iban a dejar de vivir como apátridas y iban a tener su propia nación, su propio territorio. Se reparte en la tierra el dios Apolo, el dios Atenea, todos estos dioses se reparten las distintas ciudades, las distintas grupos, y además luchan. En las guerras de los hombres aparecen guerras del hombre, y aparecen también están estos dioses superiores que en un momento determinado intervienen, incluso con su alta tecnología, con sus armas, como podía ser en Sodoma y Gomorra, en la destrucción y desaparición de la ciudad de Lindo, y hasta que llega un momento en que ya dejan de vivir estos pocos, quizás, que estaban aquí en la Tierra, digamos, controlando el territorio, el terreno, pues incluso eso desaparece. Presumiblemente el grueso de los neandertales evolucionados, de los neandertales de estos dioses neandertales, se han venido ya a vivir o están viviendo, están en zonas reservadas, ocultas, fuera de todo esto, por en las montañas, zonas montañosas, en fin, en zonas especiales. Y al final desaparecen todos, tanto ellos como aquellos, digamos, que estaban encargados de controlar a la gran población, a la creciente población de Homo sapiens, de Humano sapiens, a los que le habían enseñado ya a qué, pues a labrar, a todo lo que es los rudimentos, como así cuentan toda la mitología, todo lo que eran los rudimentos de la civilización. O quizá estos trabajadores primitivos, estos Homo sapiens a los que se les había manipulado genéticamente para que fueran capaces de asimilar o de llevar a cabo trabajos con cierta sofisticación tecnológica y profesional, pues a la salida del Edén, como nos cuenta la mitología, salieron del Edén, escaparon del Edén, se fueron por ahí, y fue lo que crearon luego las primeras civilizaciones, por ejemplo la civilización sumeria, que está muy cerca de donde parece que estuvo este Edén, que era allí en la zona de los montes Tauro, en lo que es ahora la actual Turquía. Los descendientes de estos híbridos entre dioses neandertales y humanos sapiens, pues crean estas civilizaciones, y los dioses neandertales se van de ahí, salen de ahí, se empiezan a desaparecer de la vista, y además no quieren mezclarse con los humanos, consideran que hay una serie de cuestiones que nosotros la podemos tratar perfectamente, como son cuestiones ecológicas, cuestiones de impacto ambiental, cuestiones en la cual pues hay que evitar la hibridación, hay que evitar el desarrollo de especies invasivas, y se les fue esto de las manos.
Los humanos terrestres empezaron a proliferar a partir del momento en el que empiezan a convertir, con el Neolítico, empiezan a convertir a otros humanos en equivalentes de ganado domesticado. Y por lo tanto tiene una mano de obra tremenda, y por lo tanto toda la tecnología que crean estos sapiens es simplemente para mantener esta aberración ecológica que es el Neolítico, que es la burbuja poblacional, la burbuja demográfica. Y entonces nos cuenta la mitología también, la mitología sumeria, como el jefe sobre el terreno, que en ese momento era el dios Enlil. Pues claro, los sapiens no podían entender cómo podía ser algo malo el que prosperara la sociedad en base a que aumentara la población, lo cual era, para ese esquema económico y cultural neolítico, es un síntoma de bonanza en todos los sentidos, es un bien. ¿Y cómo entonces podían sentarles mal? Bueno, porque cuenta la mitología que el dios Enlil no podía dormir porque había mucho ruido, hacían mucho ruido los humanos, los homo sapiens hacían mucho ruido, estos homo sapiens hibridados ya, y que iban perdiendo sus características más fundamentales de los neandertales, a su vez evolucionando genéticamente, por eso vivían tantos años, etcétera, etcétera. Lo van perdiendo poco a poco, por eso Noé vive menos que su abuelo Matusalén, y así progresivamente hasta llegar al día de hoy, en el que finalmente estos Anunnaki, estos dioses, estos neandertales dicen: esto que acabarlo, esto es una plaga, hemos creado una plaga aquí con los homo sapiens, y hay que acabarlo. Esto, y una manera de acabarlo es el diluvio. Vamos a ver si exterminamos a todos estos híbridos, a los híbridos solo, y además en cualquier caso vamos a hacer que vivan solamente 120 años, por eso dice la Biblia que dijeron los Elohim, pues los años del hombre serán solo 120. Y tenemos ese tope y esa limitación en longevidad. Los neandertales, los dioses neandertales, viven con los humanos hasta que llega un momento en que desaparecen por completo. Incluso estos encargados que estaban aquí, digamos, en contacto, en relación con esta plaga de Homo sapiens híbridos, y desaparecen, pero desaparecen también estos capataces. ¿Y dónde van? ¿Dónde están? Bueno, pues en un principio desaparecen simplemente, había mucho terreno todavía sin ocupar, y finalmente en nuestros días, ¿dónde podrían estar estos herederos de esa gran civilización neandertal, que ahora ya tienen que tener un nivel de evolución tecnológico, de desarrollo tecnológico muy superior al que tenemos nosotros en la actualidad, lógicamente? ¿Y dónde pueden estar? Bueno, pues nos contaban algo las mitologías en la antigüedad. Estaban en el cielo, estaban en órbita, estaban ahí fuera orbitando. De hecho, vinieron del cielo, los que vieron aquí bajar, cuando recogen las primeras historias mitológicas, la primera civilización sumeria, nos cuentan que bajaron del cielo, que estaban en el cielo y vinieron aquí a la tierra, que había otros que eran los vigilantes, que estaban también constantemente en el cielo, mirando ahí desde una zona que podemos llamar nosotros la órbita terrestre, y que además también nos cuenta esta mitología que había un submundo, un inframundo, un mundo subterráneo. Esta población de dioses neandertales, pues pueden estar viviendo en diferentes lugares ahora mismo, y pueden estar habitando perfectamente el subsuelo. De hecho, la mitología alienígena actual nos habla mucho de esto, de que hay infraterrestres, subterráneo terrestres, que serían lo que de todas maneras en cualquier caso se llama genéricamente alienígenas extraterrestres. Bueno, pueden estar viviendo en instalaciones subterráneas, incluso pueden salir de vez en cuando, pueden venir con sus naves, con sus platillos, lo que nosotros vemos como platillos volantes, incluso es posible que estén fisiológicamente o físicamente no sean muy diferentes a lo que podría ser una persona muy alta, nórdica, fuerte, muy fuerte, y pueden incluso darse algunos paseos por aquí, es probable, o incluso híbridos, que tengan híbridos de confianza, aún con mucho más material genético de ellos, híbridos de Homo sapiens, de nosotros, que lógicamente pueden, esto sí, mucho más pasar desapercibidos en nuestro mundo actual, pero también puede estar en otro sitio donde hay una serie de noticias raras, y de situación rara. ¿Dónde podrían estar? Bueno, pues perfectamente en un lugar como la Antártida. Están preparados fisiológicamente y psicológicamente para vivir en esta
en este reino de Thule, de donde provenían los dioses, que eran muy blancos y vivían en el hielo, etcétera, etcétera, pues pueden estar en la Antártida. Y por eso hay esas limitaciones para acceder a la Antártida, para no poder hacer allí, para una zona, digamos, prohibida para los Homo sapiens, para nuestra cultura y nuestra civilización actual. La Antártida, pero también podrían vivir en otros planetas. ¿Por qué no? Si hay extraterrestres de otros mundos, de otros planetas que pueden llegar a la Tierra, ellos, una vez conseguido un desarrollo tecnológico suficiente, podrían haber contactado con estas otras civilizaciones, o incluso por sus propios medios, por su propio desarrollo tecnológico, ser capaz de llegar a otros mundos, estar bien dentro del mundo. Y también estos extraterrestres, o algunos de estos extraterrestres que vienen desde fuera, desde el espacio, no desde la Antártida, o desde bases subterráneas o mundos subterráneos, una gran tierra hueca, se habla ahí, pues podrían ser también parte de estos extraterrestres, los descendientes de esa gran civilización neandertal. La hipótesis de neandertal, de los extraterrestres neandertales, cuando se va analizando punto por punto muchas de las cosas que nos cuenta la mitología antigua, y especialmente muchas de las cosas que ahora mismo están sucediendo o que ocurren aquí, resulta que encaja a la perfección con una serie de misterios. La propia desaparición de los neandertales, porque de repente desaparecen de la Tierra en un momento determinado. Bueno, obviamente la explicación más sencilla es porque rescatados por sus congéneres, estos congéneres que tenían un desarrollo tecnológico superior, de la misma manera que nosotros podemos ahora mismo rescatar a los pueblos paleolíticos que siguen ahí, encuentran en la Amazonas, en las grandes selvas, en Nueva Guinea, a todos estos pueblos, pues podíamos rescatarlos, sacarlos de allí, desaparecen de allí, entonces desaparecen, y cuando llegan luego antropólogos a esa zona, y dicen, bueno, ¿por qué desaparecieron de aquí, de esta zona? Toda esta gente, ya no quedan hombres paleolíticos. Incluso ahora ha llegado el momento en el que estamos nosotros, desarrollo tecnológico, sabéis que se está hablando por todos sitios que la burbuja neolítica, la burbuja poblacional, la burbuja de esta enorme invasión demográfica del planeta, pues no es necesaria, porque ya no va a ser necesaria la mano de obra humana masiva para poder sostener o para poder mantener a un número reducido de humanos, de Homo sapiens, viviendo con un alto nivel de vida. ¿Y a través de quién? A través de los nuevos esclavos que ahora van a ser, pues, las máquinas, el Homo máquina, la inteligencia artificial, los robots, la robótica, la automatización. El mensaje de que sobra gente ya aquí coincide exactamente con este nivel de desarrollo y con esta cultura neandertal, que no estaba sustentada en un neolítico, sino en un paleolítico, en unas condiciones paleolíticas, en una visión paleolítica del mundo, que te lleva a que te resulten insoportables estas grandes masas humanas, esta gran densidad demográfica, imposible para su forma de ver, para su forma de sentir el mundo, para su forma de disfrutar del mundo, del planeta, de la naturaleza. Y entonces nos están contando que como mucho debe haber 500 millones de habitantes en la Tierra. Bueno, ya estaríamos en esta situación, en la situación en la que se vieron en un momento determinado, cuando alcanzaron un suficiente nivel de desarrollo tecnológico, los dioses neandertales. Estos dioses blancos, de ojos claros, de pelo claro, muy fuertes y con barba. Es decir, dentro de muy poco tiempo, dentro de muy pocos años, quizás todas las generaciones o las generaciones actuales puedan verlo, podríamos estar en una situación como la que se encontraba esta gran civilización neandertal. Es decir, con una población muy reducida, sostenida por un desarrollo tecnológico muy alto. Y podemos estar así dentro de poco. Y cuando estemos así dentro de poco, ¿qué ocurrirá con la Tierra? Bueno, porque la Tierra que quedará despoblada prácticamente de esta gran especie invasiva, que somos los híbridos que crearon los neandertales, y que tanto se arrepintieron de haberlos creado, y que hubo grandes disputas entre ellos, entre si exterminarnos a todos, que era lo que quería el dios Enlil de la mitología sumeria, o salvarnos, que era lo que quería el dios Enki, que llegó y salvó a Noé, a unos pocos humanos híbridos del diluvio, es decir, de la destrucción.
La mitología sumeria cuenta de forma mucho más precisa, mucho más razonable y mucho más sensata cómo quisieron acabar con esta gran plaga que ellos mismos habrían creado, los neandertales, aquí en la Tierra. Y era, bueno, pues te lo cuenta que era creando hambruna, intentaron mediante grandes pandemias, grandes epidemias, es decir, intentaron de muchas fórmulas hasta que al final hablaban del diluvio, que en realidad, bueno, pues el diluvio puede ser una especie de símbolo más que un hecho real y trascendente para acabar con esa humanidad. Porque veréis, el diluvio podría acabar con una humanidad, pero con una humanidad que a lo mejor estaban ahí en donde, en esa zona en Mesopotamia, donde habían bajado tras huir de unas determinadas plantaciones, de unos determinados centros de población donde vivían los dioses neandertales, el Edén que está en Turquía. Entonces bajaron aquí estos trabajadores primitivos, estos trabajadores, y crearon empezaron a crear su propia civilización. Y para acabar con esa propia civilización, incipiente al principio, pues quizás hicieron un diluvio, arrasaron con toda esa civilización. Y arrasaron con esa civilización, pero no solamente con esa civilización. Veréis, es curioso que esto de la inundación se asocie con la desaparición de un mundo antediluviano en el que había un gran desarrollo tecnológico. Harían una gran sociedad muy desarrollada, la Edad de Oro. ¿Por qué? Porque esto coincide también con algo interesante, y es que quizás estas civilizaciones, estas pequeñas civilizaciones estas pequeñas poblaciones, en comparación a lo que nosotros estamos acostumbrados en el Neolítico, en la gran burbuja demográfica actual, de dioses neandertales, pues es posible que vivían en aquella época en las zonas costeras, en las zonas más cercanas al mar, bueno, más benignas climáticamente. ¿Y cuáles eran estas zonas? Pues las zonas que luego quedaron inundadas cuando acabó la glaciación, cuando acabó esta última glaciación. Y ahí es por eso que encontramos restos debajo del agua, del mar, en las zonas costeras, restos de construcciones de piedra, grandes monumentales, grandes monumentos. Por esto es quizás que todo indica que, por ejemplo, las pirámides son mucho más antiguas de lo que decimos, y otra serie de monumentos. Es posible que la esfinge de Gizeh, que aparece como una especie de gran erosión por el agua, etc., y por lo tanto que es mucho más antigua de lo que parece. Es posible que esto haga alusión, el diluvio, a todo, hasta que desapareció todo ese mundo antediluviano, también desapareciera no solamente esta civilización creada por Noé y compañía, por los trabajadores primitivos, por los sapiens hibridados para que les sirvieran de trabajadores especializados a los dioses neandertales, sino la propia sociedad neandertal en las zonas donde iban a ser posteriormente ocupadas y visibles para los humanos, para los sapiens actuales. Es posible. Y entonces que eliminaran todo rastro de esto, quedara eliminado por la inundación. Es posible. Y es posible que, como era una población no muy numerosa, todos los restos tecnológicos que pudiéramos ahora encontrar, o la mayoría, lo hubieran sacado para que no quedaran vestigios de esa civilización, para que la civilización de estos híbridos, de estos humanos sapiens, pudiera desarrollarse de forma ecológicamente limpia, sin intervención, sin aparición de cosas raras, para que la historia de los sapiens tuviera su propio curso natural, para eliminar cualquier evidencia de que esos dioses de verdad habían existido y eran estos dioses neandertales. Pues es muy razonable pensar que esto fuera así. Nosotros lo haríamos en un planeta que hayamos, o incluso en el mismo planeta, si ahora de repente surgiera una evolución de unos homínidos que empezaran a evolucionar. Nosotros, cuando estos homínidos llegaran a tener un desarrollo importante, un cierto desarrollo tecnológico, pudieran darse cuenta de quiénes somos nosotros en el futuro, con la población ya reducida, viviendo nuestras naves, nuestras grandes instalaciones tecnológicamente sostenidos por estos homo máquinas, por la inteligencia artificial, por la robótica, por los robots, por los androides. Pues entonces dijéramos, hay que dejar aquí que se desarrollen solo esta nueva especie de homínidos, vamos a no interferir en el desarrollo de la historia natural.
Porque esto ahora nosotros lo entendemos. Este interés ecológico, este interés, esta sensibilidad por el desarrollo de la historia natural, lo entendemos. Y por lo tanto podríamos hacerlo perfectamente así. Exactamente así, tal y como es posible que lo hubieran hecho estos neandertales. Eliminar cualquier rastro visible, claro, de su existencia. Pero no cualquier rastro, porque quedan algunos. En algún sitio aparecen cosas raras que no corresponden con la época geológica, y aparecen cosas raras además, curioso, que se parecen mucho a lo que nosotros tenemos aquí, a relojes, a maletines, a tornillos, a tuercas, a pisadas de repente con una suela de zapato. Bueno, es que el desarrollo de estos neandertales habría ido por episodios tecnológicos, de desarrollo tecnológico muy parecido al que nosotros hemos llevado: la utilización del petróleo, de la electricidad, la utilización de relojes, la utilización de maletines, la utilización de tablas del destino, tablillas del destino, llamadas Me en la mitología sumeria, incluso muy probablemente idiomas como el sumerio, que no se conoce muy bien de dónde han provenido, pues podrían estar o tener como base, como origen, el lenguaje de estos neandertales, la lengua de estos neandertales. ¿Y quién más? Pues por ejemplo también el grupo de lenguas indoeuropeas, es decir, los primeros humanos con lenguaje ya claramente que ha llegado hasta nuestros días, pues es muy lógico que estuvieran influenciados ¿por quién? Por el lenguaje de los extraterrestres, y por lo tanto que hay un lenguaje de extraterrestres que son extraterrestres, que realmente son neandertales, que es el que ha servido de matriz, como en latín, en lenguas romances, para la evolución de diferentes lenguas luego humanas. Es muy extraño que Eridu, el primer asentamiento de los dioses Anunnaki aquí que se conoce y que reconoce la cultura mitológica, Eridu se parezca mucho a Erd, a Hera. Quiere decir, tiene la misma base para llamar a la Tierra. Hay una serie de patrones lingüísticos que han podido venir directamente influenciados de ese idioma madre neandertal. Especialmente, como digo, el de la primera cultura, la más cercana a ellos, los sumerios. Bien, los intraterrestres neandertales pueden ser los dioses de la antigüedad y pueden ser los extraterrestres o algunos de los extraterrestres actuales. Si esto fuera así, explica la desaparición de los neandertales, explica nuestra hibridación, explica todas las historias que cuentan las mitologías antiguas con relación a estos tipos que son altos, blancos, de piel clara, de ojos claros, muy fuertes y con barba. Los neandertales pueden ser nuestros dioses de la antigüedad y nuestros extraterrestres de la actual mitología alienígena. Esa es la gran hipótesis, esa es la hipótesis alternativa más plausible que tenemos ahora mismo. Más plausible para explicar no solamente los ovnis, sino los grandes misterios de la historia terrestre. Y para explicar algo más, no solo la geopolítica, sino la exopolítica. Es decir, de cómo pueden estar relacionándose estos extraterrestres, estos intraterrestres, estos descendientes de la gran civilización neandertal con nosotros todavía, controlándonos todavía, a través de unas élites, de unos encargados, como debieron hacerlo así de la antigüedad. Eso eran los sacerdotes y los reyes y las clases dirigentes de los Homo sapiens, relacionándose con nosotros y guiando de alguna manera o controlando de alguna manera nuestros asuntos, nuestra historia, incluso interviniendo en nuestra historia de forma parecida a como lo hacían cuando los dioses egipcios luchaban al lado de los faraones, de sus encargados.
haciéndolo de forma parecida a cómo se repartieron la tierra y a un grupo de dioses neandertales denominado Yahvé, por unas siglas que en su idioma deben de significar algo muy concreto, muy parecido a lo que ahora puede significar, como he dicho, USA, United States of America. Pues le asignaron un pequeño pueblo nómada sin territorio, y a ese pueblo nómada pequeño con territorio le supieron dar las claves para conseguir no una nación ni una tierra, sino prácticamente toda la tierra, porque eso es lo que le prometieron. Eso es lo que le prometieron a Abraham y que luego se ratificó con Israel, con Jacob. Seréis el origen de muchas naciones. Finalmente dominaréis la tierra, controlaréis la tierra. La geopolítica y la exopolítica. La religión y la ciencia. La historia y la mitología. Todo eso confluye de manera espectacularmente iluminadora en la hipótesis neandertal, en la hipótesis de los dioses neandertales, en la hipótesis de los intraterrestres.